En el siguiente video tutorial hablaremos sobre filtros electrónicos, definiciones, clasificación, especificaciones y como ejemplo un filtro notch. Un filtro es un dispositivo diseñado para separar, pasar o suprimir un grupo de objetos o cosas de otros con los que está mezclado. Con las señales eléctricas ocurre lo mismo. Con un filtro podemos modificar una señal ya sea en su magnitud o en su fase. Los filtros electrónicos pueden clasificarse de dos formas generales según el tipo de modificación que realicen sobre su señal de entrada. Entonces encontramos los filtros selectivos en el tiempo, a los cuales se les conoce como pasatodo. Este tipo de filtro no modifica el espectro en magnitud, solo afecta el de fase. Se emplea para derivar o integrar una señal de más o menos 90 grados. Elimina el sobretiro de la señal, es decir, problemas de fase, y ocasionan un retardo analógico. Por otra parte, encontramos los filtros selectivos en frecuencia. Son capaces de suprimir o permitir el paso de determinado rango de frecuencias, por lo que estos filtros modifican la magnitud de la señal. Los filtros selectivos en frecuencia se dividen en cuatro tipos. El pasabajas, el cual permite el paso de frecuencias bajas. Pasa altas solo permite el paso de frecuencias altas. Pasa bandas permite el paso de cierta banda de frecuencia y rechaza bandas impide el paso de cierta banda de frecuencias. Además, a la hora de implementar los circuitos de los filtros, se puede hacer de tres formas diferentes. La primera, mediante filtros pasivos. Son filtros cuyos componentes son exclusivamente pasivos, por ejemplo, resistencias, capacitores e inductores. No utilizan ningún tipo de elementos amplificadores, es decir, transistores, amplificadores operacionales, entre otros. Entre sus principales ventajas se encuentra menor cantidad de componentes, no requieren de una fuente de energía, trabajan bien a altas frecuencias, pueden trabajar con altas corrientes y altos voltajes y solo producen ruido térmico. Segundo, filtros activos. Los filtros activos utilizan elementos amplificadores, especialmente los amplificadores operacionales, con capacitores y resistencias en sus lazos de retroalimentación. Sus principales ventajas incluyen alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Se pueden disminuir o aumentar la ganancia del circuito. Usualmente son más fáciles de diseñar que los filtros pasivos. No requieren del uso de inductores y pueden conectarse en cascada para lograr filtros de mayor orden. Por último, encontramos los filtros de capacitor conmutado. Estos filtros utilizan una frecuencia de reloj alta para muestrear la señal de entrada y procesarla en tiempo discreto y no en tiempo continuo. Esta es la diferencia fundamental entre los filtros activos y los de capacitor conmutado. La operación de los filtros de capacitor conmutado se basa en la capacidad de simular una resistencia al conectar un capacitor, dos interruptores. Esos interruptores se abren y cierran intermitentemente a la frecuencia del reloj a la que están conectados. Las ventajas de los filtros de capacitor conmutado son: no requieren del uso de capacitores externos. Las frecuencias de corte se obtienen dentro del rango del 0.2% de precisión. La frecuencia de corte se puede alterar con solo cambiar la frecuencia del reloj externo. Baja sensibilidad a los cambios de temperatura y facilitan la producción en masa. Para diseñar un filtro se deben tener sus especificaciones principales. Estas son: 1. Función de transferencia. Ya que el funcionamiento de los filtros es sobre las frecuencias de una señal, es natural que éste se describa por una función en el dominio de la frecuencia. Por esto, el comportamiento en frecuencia de un filtro se describe matemáticamente por su función de transferencia. Esta es la razón de la transformada de Laplace de la salida del filtro entre la transformada de Laplace de la entrada del filtro. Orden del filtro. Es el orden de la función de transferencia. Mientras mayor sea el orden, mejor será su funcionamiento. Esto quiere decir que discriminan mejor entre las distintas frecuencias de una señal. Pero estos filtros serán más difíciles de diseñar, implementar y utilizan más componentes. Frecuencia de corte. Son las frecuencias en las que la ganancia ha disminuido en 3 dB con respecto a su valor máximo. Los filtros paso bajo y paso alto tienen una frecuencia de corte. Los filtros pasabanda y rechazabanda tienen dos frecuencias de corte. Ancho de banda es la longitud medida en Hz del rango de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal. Puede ser calculado a partir de una señal temporal mediante el análisis de Fourier.
Frecuencia central. Es la frecuencia a la cual la ganancia tiene su valor pico. Es la media geométrica de la frecuencia de corte superior e inferior en los filtros pasabanda y rechazabanda. Los filtros paso alto y paso bajo no tienen frecuencia central. Factor de calidad o selectividad o factor Q. Es una medida de la eficiencia del filtro. Sirve como una medida de qué tan selectivo es el filtro. Generalmente un filtro con menor ancho de banda será mejor que otro con más ancho de banda. Matemáticamente es la razón entre la frecuencia central y el ancho de banda. Los filtros rechazabanda son diseñados para tener una alta atenuación de la señal en un rango o banda de frecuencia dada, a la vez que deja todas las otras frecuencias intactas o con una mínima pérdida. El filtro notch es un caso especial del rechazabanda, pues tiene un ancho de banda estrecho, lo que permite eliminar o atenuar frecuencias específicas. Esto es especialmente útil en aplicaciones donde el ancho de banda general es limitado. Algunas de las principales aplicaciones de los filtros tipo notch se listan a continuación. En los receptores de radio multibanda o llamados escáneres, por su capacidad no solo de sintonizar, sino también de buscar o localizar canales o frecuencias ocupadas. Y en aquellos filtros supresores de la frecuencia de 60 Hz son útiles en varias aplicaciones. En equipos médicos como los electrocardiógrafos, donde limpian la señal de esta interferencia, y en los equipos de audio.